La primavera sevillana había llegado con su calor anticipado, cuando Soledad Romero recibió las palabras que nadie quiere escuchar. Cáncer de páncreas, estadio avanzado. Dijo el doctor Ruiz sin rodeos, sabiendo que una mujer como ella prefería la verdad directa. A sus 69 años, Soledad había visto mucho en la vida. Había criado 2 hijos sola tras la muerte de su marido Emilio en un accidente laboral. Había levantado un pequeño negocio de bordados que sostuvo a la familia y había mantenido la frente alta cuando otros la miraban con lástima. Pero esto era diferente. Esto era el final. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente sobre el bolso de piel gastada que había sido de su madre. Entre 6 meses y 1 año, con tratamiento paliativo, respondió el médico. Va a necesitar ayuda constante, Soledad. No puede quedarse sola. Salió de la consulta del Hospital Virgen del Rocío con paso lento pero erguido. El sol de abril le pareció más brillante que nunca, como si la vida quisiera recordarle lo mucho que perdería. Durante el trayecto en autobús hasta su casa en el barrio de Triana, Soledad repasó mentalmente a quién podría contar primero. Diego, su hijo mayor, vivía en Málaga con Elena, su esposa. Raúl, el pequeño, residía en Barcelona desde hacía años. Los dos tenían sus vidas, sus trabajos, sus preocupaciones. No quería ser una carga, pero el cuerpo ya no le obedecía como antes. Esa noche, sentada en su mecedora junto a la ventana que daba al Guadalquivir, Soledad llamó a Diego. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara, y cuando lo hizo, su voz sonaba distraída. «Mamá, ahora no es buen momento. Tengo una reunión en 10 minutos. Diego, necesito hablar contigo. Es importante». «¿Qué pasa? ¿Te has caído? ¿Necesitas dinero?». La frialdad en sus palabras le dolió más que el diagnóstico. «Tengo cáncer, hijo. Los médicos dicen que me quedan pocos meses». Hubo un silencio al otro lado. Luego, casi mecánicamente: «Vaya, mamá, lo siento. El fin de semana intentaré pasar a verte. Ahora de verdad tengo que colgar». Y colgó. Así, sin más palabras, sin preguntas sobre el tratamiento, sin ofrecerse a acompañarla a la próxima cita médica. Soledad se quedó mirando el teléfono, sintiendo cómo algo se rompía dentro de ella. No era sorpresa, en realidad. Diego siempre había sido pragmático, enfocado en su carrera como ejecutivo bancario. Pero una parte de ella aún esperaba que la noticia de su muerte inminente despertara algo en él. Marcó el número de Raúl. Este tardó en contestar, pero cuando lo hizo, su voz era cálida. «Mamá, ¿cómo estás? Justo pensaba en ti». «Raúl, tengo que contarte algo». Y le explicó todo, sin dramatismos, con la misma entereza con la que había vivido toda su vida. Raúl guardó silencio unos segundos. «Cogeré el primer ave que pueda, mamá. No te voy a dejar sola en esto». Y cumplió. 2 días después estaba en Sevilla, ayudándola a organizar las citas médicas, comprando una cama articulada especial, instalando barras de apoyo en el baño. No era un hombre de grandes palabras, pero sus actos hablaban por él. Se quedó 4 días antes de tener que volver a Barcelona por compromisos laborales, pero prometió venir cada 2 semanas. Fue Elena, sin embargo, quien cambió todo. Una semana después del diagnóstico, llamó a Soledad directamente. «Suegra, Diego me lo contó. Voy a ir a ayudarte, ¿vale? No quiero discusiones». «Elena, hija, tienes tu trabajo, tu vida». «Mi trabajo puede esperar. He pedido una reducción de jornada. Iré 3 veces por semana, más si hace falta». Y así empezó todo. Elena Vega, una mujer menuda de cabello castaño recogido siempre en una coleta práctica, apareció en casa de Soledad un lunes por la mañana con una bolsa de medicinas organizadas en un pastillero semanal, tuppers con comida casera y una sonrisa que no parecía forzada. Tenía 42 años.
Trabajaba como administrativa en una gestoría y siempre había sido discreta, casi invisible en las reuniones familiares. Pero ahora, frente a frente, Soledad empezó a ver a la mujer que realmente era: fuerte, organizada, increíblemente compasiva. ¿Diego sabe que estás aquí?, preguntó Soledad mientras Elena la ayudaba a sentarse en el sofá. Elena vaciló un momento. Sabe que vendría. No pareció muy interesado en los detalles. Esa pequeña pausa lo decía todo. Soledad observó cómo Elena preparaba el desayuno, colocaba las pastillas en orden, abría las ventanas para que entrara la brisa del río. Se movía por la casa como si la conociera de toda la vida, con una naturalidad que solo da el cariño genuino. Elena, ¿por qué haces esto? Elena se detuvo, con las manos aún en la jarra de agua. Porque usted siempre fue buena conmigo, Soledad. Cuando me casé con Diego, yo no tenía familia aquí. Mi madre había muerto 2 años antes. Mi padre nunca estuvo presente. Usted me acogió. Me enseñó a hacer sus buñuelos de Semana Santa, me contó historias de Emilio, me hizo sentir que pertenecía a algo. ¿Cómo no iba a estar aquí ahora? Soledad sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Eres más hija que nuera, niña. Y así comenzó una rutina que se convertiría en el centro de los últimos meses de Soledad. Elena llegaba cada lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Preparaba el desayuno, ayudaba a Soledad a ducharse y vestirse, la acompañaba a las sesiones de quimioterapia paliativa en el hospital, cocinaba comidas nutritivas que Soledad apenas podía comer, pero que agradecía por el esfuerzo. Por las tardes, cuando el calor apretaba, se sentaban en el pequeño patio interior de la casa y Elena leía en voz alta las novelas que Soledad ya no podía sostener por el temblor de sus manos. Hablaban de todo: de la juventud de Soledad en un pueblo de Huelva, de cómo conoció a Emilio en la feria de abril de 1975, de los años duros tras su muerte, cuando tuvo que trabajar en 3 sitios para mantener a los niños. Elena escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riendo con las anécdotas graciosas, llorando con las tristes. Mi madre solía decir que la vida te enseña quién está de verdad, dijo Soledad un día, tomando la mano de Elena. Yo pensaba que lo sabía, pero me equivoqué con algunas personas. Elena apretó su mano sin decir nada. Ambas sabían de quién hablaba. Diego apareció 3 semanas después del diagnóstico, un sábado por la tarde. Llegó en su BMW nuevo, con gafas de sol caras y una expresión de prisa perpetua. Besó a su madre en la frente con la misma frialdad con la que se saluda a un conocido lejano. ¿Cómo estás, mamá? Aquí, resistiendo. Bien, bien. Elena me cuenta que está viniendo mucho. No sé si es necesario tanto, ¿no? Puedes contratar a alguien. Soledad lo miró fijamente. Elena viene porque quiere, Diego, y yo la necesito. Claro, claro. Miró el reloj. Tengo que irme, he quedado con unos clientes en Marbella mañana temprano. Y se fue. 15 minutos en total. Ni preguntó por los tratamientos, ni si necesitaba dinero para medicinas, ni si tenía miedo. Nada. Soledad se quedó en su mecedora, mirando por la ventana cómo el coche de su hijo desaparecía por la calle estrecha de Triana. Algo dentro de ella se endureció ese día. Una certeza fría y clara. Su hijo mayor la había abandonado mucho antes de que ella enfermara. Esa noche, cuando Elena llegó con la cena, encontró a Soledad llorando en silencio. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada. Vino Diego. Elena no necesitó más explicación. Se sentó junto a ella y la abrazó, dejando que Soledad llorara sobre su hombro como no se había permitido llorar desde el diagnóstico. Y en ese abrazo, Soledad supo que había encontrado a su verdadera hija. Elena había notado que algo andaba mal en su matrimonio mucho antes de la enfermedad de Soledad. Había comenzado sutilmente. Diego llegando cada vez más tarde del trabajo, conversaciones telefónicas que interrumpía bruscamente cuando ella entraba en la habitación
fines de semana completos en conferencias, de las que nunca traía documentación ni regalos de hotel. Pero Elena, acostumbrada a no hacer olas, a mantener la paz a cualquier precio, fingía no ver los señales evidentes. La verdad era que su matrimonio llevaba años siendo una cáscara vacía. Se habían casado hacía 17 años, cuando Elena tenía 25 y Diego 28. Él era ambicioso, encantador, lleno de planes. Ella era tímida, trabajadora, agradecida de que alguien como él se hubiera fijado en ella. Los primeros años fueron buenos, o al menos Elena así lo recordaba. Pero con el ascenso de Diego en el banco, con cada promoción y cada aumento de sueldo, algo en él cambió. Se volvió más distante, más crítico, más cruel. Empezó con comentarios pequeños. ¿Vas a ponerte eso? Es un poco simple, ¿no? Cuando ella se vestía para una cena con sus colegas. Mi madre cocina esto mejor. Cuando preparaba su plato favorito. ¿Podrías hacer algo con tu pelo? Pareces cansada. Comentarios que, uno por uno, no parecían gran cosa, pero que sumados fueron erosionando la autoestima de Elena como el agua erosiona la piedra. Dejaron de tener intimidad hace 2 años. Diego siempre tenía una excusa. Estaba cansado, tenía dolor de espalda, había bebido mucho vino. Elena dejó de intentarlo, y con ello dejó de sentirse deseada, vista, amada. Se convirtió en la administradora de la casa, la que pagaba las facturas, la que mantenía todo funcionando, mientras Diego vivía su vida brillante de ejecutivo exitoso. Cuando Soledad enfermó, Diego ni siquiera fingió interés. Es tu decisión si quieres ir a cuidarla, dijo con indiferencia. Yo tengo trabajo. Elena empezó a pasar 3 días a la semana en Sevilla, y Diego no pareció notarlo. De hecho, parecía aliviado de tenerla fuera de casa. Una tarde de mayo, mientras ordenaba la ropa de Diego para llevarla a la lavandería, Elena encontró un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta. Hotel Guadalmina, Marbella. Habitación doble. 2 noches. La fecha era de 3 semanas atrás, un fin de semana en el que Diego le había dicho que tenía que trabajar en Málaga. Elena se sentó en la cama, con el recibo entre las manos, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. No lloró. Eso fue lo más extraño. Esperaba sentir devastación, rabia, dolor insoportable. Pero lo que sintió fue alivio. Alivio de por fin tener confirmación de lo que ya sabía. Alivio de que no estaba loca, al sentir que su marido la había abandonado emocionalmente hace años. Alivio de que ahora tenía una razón concreta, tangible, para el vacío de su matrimonio. Guardó el recibo en su bolso. No dijo nada a Diego esa noche, ni la siguiente. Simplemente observó. Y lo que vio fue revelador. Diego hablaba por teléfono con alguien en voz baja, sonriendo de una forma que Elena no le había visto en años. Salía de la ducha perfumado, con ropa nueva que ella no recordaba haberle comprado. Desaparecía horas enteras los sábados con excusas cada vez más elaboradas. Elena empezó a pasar más tiempo en Sevilla, no solo por Soledad, sino porque en esa casa pequeña de Triana se sentía más en casa que en el piso moderno de Málaga que compartía con Diego. Con Soledad hablaba de cosas reales, de la vida, de la muerte, de los miedos y las esperanzas. Con Diego solo había silencio o conversaciones superficiales sobre facturas y citas del dentista. ¿Va todo bien con Diego?, le preguntó Soledad una tarde, mientras Elena le masajeaba las manos hinchadas por los medicamentos. Elena dudó. Soledad estaba enferma, muriendo. No quería cargarla con sus problemas matrimoniales, pero algo en la mirada de su suegra, una mezcla de sabiduría y compasión, la hizo hablar. No, Soledad, hace tiempo que no va bien. ¿Te pega? ¿Te insulta? No, nada de eso, es ausencia, como si yo no existiera. Soledad asintió lentamente. A veces eso duele más que los golpes, el desprecio silencioso. Creo que tiene otra, dijo Elena en voz baja, sorprendida de lo fácil que fue decirlo en voz alta.
Soledad no pareció sorprendida. Mi hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. Cuando era pequeño era generoso, atento. Emilio y yo lo criamos con valores, pero la ambición lo cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. No es culpa suya, Soledad. Tampoco es tuya, niña, recuérdalo. Esa conversación marcó un antes y un después. Elena dejó de sentirse culpable por el fracaso de su matrimonio. Dejó de preguntarse qué había hecho mal, cómo podría haber sido mejor esposa, más atractiva, más interesante. Empezó a ver la situación con claridad. Estaba casada con un hombre egoísta que la había usado como accesorio conveniente y ahora la descartaba por un modelo más nuevo. La confrontación llegó una noche de junio. Elena había vuelto de Sevilla agotada, después de un día especialmente duro, en el que Soledad había vomitado repetidamente por los efectos de la quimioterapia. Diego estaba en el sofá, viendo el fútbol con una cerveza en la mano. «Necesito hablar contigo», dijo Elena. «Ahora no, juega el Sevilla». «Ahora, Diego». Algo en su tono hizo que él apagara la televisión, aunque con evidente molestia. «¿Qué pasa?» «¿Quién es ella?» Diego palideció un segundo, pero se recuperó rápidamente. «¿De qué hablas?» «Sabes perfectamente de qué hablo. La mujer con la que pasaste 2 noches en el Guadalmina. La mujer por la que llegas tarde. La mujer por la que me tratas como si fuera invisible». Hubo un silencio tenso. Luego Diego, en lugar de negar, atacó. «¿Me has estado espiando? ¿Revisando mis cosas?» «Encontré el recibo por casualidad. Pero no me cambies el tema. ¿Quién es?» Diego se levantó, caminó hacia la ventana, le dio la espalda. «Se llama Cristina. Es coordinadora de eventos del banco y sí, tenemos una relación». La frialdad con la que lo dijo fue más hiriente que la traición misma. Elena sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. ¿Cuánto tiempo? 8 meses. 8 meses. Mientras ella cuidaba de su suegra moribunda, mientras mantenía su casa funcionando, mientras seguía fingiendo que tenían un matrimonio, Diego había estado construyendo una vida paralela durante 8 meses. ¿La quieres? Diego se volvió, y por primera vez en años, Elena vio algo parecido a emoción genuina en su rostro. Sí, me hace sentir vivo de nuevo. Contigo todo es tan aburrido, predecible. Cristina es diferente. Cada palabra era una puñalada, pero Elena ya no sentía dolor, solo una fría claridad. «Quiero el divorcio», dijo con voz firme. «Eso tendrá que esperar. Mi madre está enferma, no es el momento para escándalos familiares». «¿Ahora te importa lo que piense tu madre? No la has visitado en 3 semanas». «Eso no es asunto tuyo. Es completamente asunto mío. Mientras tú vives tu vida nueva con tu amante, yo soy la que limpia el vómito de Soledad, la que la sostiene cuando llora de dolor, la que está realmente ahí». Diego la miró con desprecio. «Pues qué noble eres, qué mártir. Tal vez por eso eres tan aburrida, siempre sacrificándote por otros». Elena sintió la rabia subir por primera vez en años. «Vete a la mierda, Diego». Y salió de la habitación, dejando a su marido con la boca abierta. Esa noche durmió en el cuarto de invitados, y a partir de entonces, su matrimonio fue solo un trámite administrativo esperando ser finalizado. Lo que Elena no sabía era que Soledad había escuchado esa conversación, desde su casa en Sevilla, donde Diego había dejado el teléfono conectado accidentalmente durante una videollamada anterior. Soledad, acostada en su cama, había oído cada palabra, y en ese momento tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Soledad pasó la noche en vela después de escuchar aquella conversación. No había sido su intención espiar, pero cuando Diego había dejado la videollamada conectada accidentalmente, ella no tuvo corazón para cortar. Y ahora, tendida en su cama, con el dolor del cáncer mordiéndole las entrañas, sentía un dolor aún más profundo. El de ver confirmado que su hijo se había convertido en un hombre cruel y egoísta. Elena no merecía esto. Elena,
que venía 3 veces por semana desde Málaga, que reorganizaba su vida entera para cuidarla, que la bañaba cuando ya no podía hacerlo sola, que cocinaba sus platos favoritos aunque Soledad apenas pudiera probarlos, que leía para ella, que la sostenía cuando lloraba. Elena era la hija que siempre había querido. ¿Y Diego? Diego era un extraño con el apellido Romero. Al amanecer, Soledad tomó una decisión. Se levantó con dificultad, apoyándose en el bastón que Raúl le había comprado, y fue hasta el pequeño escritorio de roble que había sido de su madre. Abrió el cajón inferior y sacó una caja de metal oxidada. Dentro estaban los documentos importantes: su testamento, redactado hacía 15 años, las escrituras de la casa de Triana, los papeles de los 2 apartamentos que había comprado en Cádiz con los ahorros del negocio de bordados, la libreta de su cuenta bancaria con 165.000 euros ahorrados a lo largo de toda una vida de trabajo. Había hecho el testamento cuando Emilio murió, dividiendo todo equitativamente entre Diego y Raúl. Era lo lógico, lo tradicional, lo que se esperaba de una madre. Pero ahora, mirando esos papeles amarillentos, Soledad sintió una claridad absoluta. La justicia no siempre es equidad. La justicia es dar a cada uno según sus actos, no según su sangre. Esa mañana, cuando Elena llegó con su bolsa de medicinas y su sonrisa cansada, Soledad la observó con nuevos ojos. Notó las ojeras que Elena intentaba disimular con maquillaje, la delgadez que había adquirido en los últimos meses, la tristeza profunda que habitaba en su mirada, a pesar de su esfuerzo por parecer animada. «Elena, siéntate un momento. Tengo que hablar contigo». Elena dejó la bolsa y se sentó en la silla junto a la cama, preocupada. «¿Te duele algo? ¿Llamo al médico?» «No, hija, es otra cosa». Soledad tomó la mano de Elena entre las suyas, sintiendo lo frías que estaban las manos de su nuera. «Escuché la conversación que tuviste con Diego». Elena palideció. «Soledad, yo no quería preocuparla con mis problemas. Usted tiene suficiente con... Escucha, niña. No me queda mucho tiempo y necesito decirte algo importante. Diego no te merece. Nunca te mereció. Y yo fui ciega al no verlo antes». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Él no siempre fue así. Al principio era diferente, o tal vez yo quería creer que lo era. Los hombres no cambian, Elena. Solo muestran su verdadera cara con el tiempo. Diego se ha convertido en lo que más temía, un hombre que valora el dinero y el estatus por encima de las personas. Su padre estaría avergonzado. Elena sollozó, dejando salir por fin todo el dolor que había estado conteniendo durante meses. Soledad la abrazó con la poca fuerza que le quedaba, acariciándole el cabello como habría hecho con una hija. «Vas a estar bien, ¿me oyes? Vas a divorciarte de mi hijo y vas a rehacer tu vida. Y no te va a faltar nada, te lo prometo». Elena no entendió qué quería decir con eso, pero asintió entre lágrimas. Los días siguientes, Soledad empezó a poner su plan en marcha. Llamó a su abogada de toda la vida, Maribel Santos, una mujer de 60 años que llevaba los asuntos legales de la familia desde que Emilio murió. «Maribel, necesito cambiar mi testamento, y necesito que sea hermético, que nadie pueda impugnarlo». Maribel llegó a la casa de Triana esa misma tarde, con su maletín de cuero y su expresión seria. Conocía a Soledad desde hacía 30 años, y sabía que cuando tomaba una decisión, era definitiva. «Cuéntame qué tienes en mente». Soledad le explicó todo: la enfermedad, el abandono de Diego, la entrega de Elena, la conversación que había escuchado. Maribel tomaba notas en silencio, asintiendo de vez en cuando. «¿Estás segura de esto, Soledad? Diego es tu hijo. Puede causar problemas legales». «Estoy completamente segura, y quiero que todo esté tan bien atado que no pueda hacer nada. Mi hijo ha demostrado quién es. Elena ha demostrado quién es. Y yo voy a demostrar que la gratitud vale más que la sangre». Maribel trabajó durante una semana en el Nuevo Testamento. Lo redactó con precisión quirúrgica, consultando jurisprudencia,
asegurándose de que cada cláusula fuera inatacable. El documento establecía lo siguiente: la casa de Triana, valorada en 280.000 euros, pasaría a nombre de Elena Vega. Los 2 apartamentos en Cádiz, que generaban ingresos por alquiler de 1.400 euros mensuales en total y estaban valorados en 320.000 euros, también serían para Elena. La cuenta bancaria, con 165.000 euros, sería heredada por Elena. Diego recibiría 10.000 euros, la cantidad mínima legal para que no pudiera alegar desheredación. Raúl recibiría 50.000 euros, y las joyas de familia que habían pertenecido a la abuela de Soledad, valoradas en aproximadamente 30.000 euros. Además, Soledad escribió una carta personal que debía ser leída en la notaría junto al testamento. Una carta en la que explicaba sus razones con una claridad devastadora. El día que firmó el testamento, Maribel llegó con un notario de confianza, Luis Ortega, un hombre de 55 años con reputación impecable. Soledad insistió en que la firma se hiciera en presencia de 2 testigos, su vecina de toda la vida, Carmela, y el médico de cabecera, el doctor Ruiz. Quiero que quede constancia de que estoy en pleno uso de mis facultades mentales, dijo Soledad con firmeza. El doctor Ruiz, que la conocía bien, certificó que Soledad estaba lúcida, consciente, y tomaba la decisión libremente, sin coerción. El notario leyó el testamento en voz alta. Carmela, una mujer de 75 años que había visto crecer a Diego, lloró en silencio cuando escuchó las disposiciones. Ese muchacho siempre fue soberbio, murmuró. Pero Elena es un ángel. Soledad firmó con mano temblorosa pero determinada. El notario selló el documento con su sello oficial. El testamento quedó registrado y depositado en su despacho, con una copia adicional en manos de Maribel. Está hecho, dijo Maribel, guardando los papeles. Nadie puede cambiar esto ahora. Soledad sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Por primera vez en semanas, durmió profundamente esa noche. Elena no sabía nada de todo esto. Seguía viniendo 3 veces por semana, cada vez más cansada, pero nunca quejándose. Su situación con Diego había llegado a un punto de no retorno. Dormían en habitaciones separadas, él salía y entraba a su antojo, ya ni siquiera fingía. Elena había contactado con un abogado de divorcios, pero el proceso iba lento. Diego se negaba a negociar nada, diciéndole que ya se arreglaría todo cuando su madre muriera. Una tarde de julio, particularmente calurosa, Soledad y Elena estaban en el patio tomando limonada. Soledad observaba a su nuera en silencio. Elena había perdido más peso, tenía el rostro más demacrado, pero seguía sonriendo, seguía cuidándola con la misma ternura del primer día. Elena, ¿alguna vez has pensado en qué harás después? ¿Después de qué, Soledad? Después de que yo me vaya. Elena se tensó. No hable así, por favor. Hay que hablar de las cosas como son, niña. Me queda poco tiempo. Los médicos me dieron 6 meses y ya han pasado 4. Puedo sentirlo en mi cuerpo. ¿Qué vas a hacer? Elena bajó la mirada. No lo sé. Supongo que finalizaré el divorcio. Buscaré un piso pequeño para mí sola. Seguiré trabajando. Intentaré rehacer mi vida de alguna manera. ¿Y económicamente? El divorcio puede dejarte sin nada si Diego es tan miserable como creo. Me las arreglaré. Siempre lo he hecho. Soledad asintió. Eres fuerte, Elena, más fuerte de lo que crees. Y quiero que sepas algo. Pase lo que pase, yo no te voy a olvidar. Lo que has hecho por mí estos meses, nadie más lo habría hecho, ni mis propios hijos. Lo hice porque la quiero, Soledad, es así de simple. Lo sé, niña, y justamente por eso quiero que sepas que vas a estar bien, te lo prometo. Elena no entendió el significado profundo de esas palabras, pero sintió un calor en el pecho. Soledad la estaba mirando de una forma especial, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Esa noche, después de que Elena se fuera, Soledad escribió la carta que acompañaría al testamento. La escribió a mano,
con su letra temblorosa pero legible, en 3 páginas de papel con membrete de la familia. A quien corresponda. Escribo esta carta en pleno uso de mis facultades, como certificará mi médico y el notario, que da fe de este testamento. Sé que mis disposiciones causarán sorpresa y, probablemente, conflicto, pero son el resultado de una reflexión profunda durante los últimos meses de mi vida. La enfermedad es una maestra cruel pero honesta. Te enseña quién está de verdad cuando todo se derrumba. Me enseñó que mi hijo Diego, a quien crié con amor y sacrificio, se convirtió en un hombre incapaz de reciprocidad, de compasión, de gratitud. Me visitó 3 veces en 5 meses. Nunca preguntó si tenía miedo, si necesitaba algo, si quería compañía. Su presencia era una obligación molesta, no un acto de amor. Mi hijo Raúl, aunque distante por la geografía, mostró más cariño en sus visitas esporádicas que Diego en toda su vida reciente. Por eso Raúl recibe una herencia significativa y las joyas de su abuela, que estoy segura valorará por su historia, no por su precio. Pero la verdadera protagonista de mis últimos días ha sido Elena Vega, mi nuera. Una mujer que no comparte mi sangre, pero que me ha tratado como su propia madre, que reorganizó su vida para cuidarme, que me bañó cuando ya no podía hacerlo sola, que cocinó para mí, que leyó para mí, que lloró conmigo y rió conmigo, que estuvo presente cada día que su cuerpo se lo permitió, sin pedir nada a cambio. Mientras hacía esto, su marido, mi hijo, la traicionaba con otra mujer, la humillaba con su indiferencia y planeaba dejarla sin nada después de 17 años de matrimonio. Por todo esto, he decidido que Elena recibirá la mayor parte de mis bienes. No es caridad, es justicia. Es reconocimiento a quien realmente me amó cuando más lo necesitaba. A Diego le dejo lo mínimo que la ley exige, porque aunque me duela admitirlo, ya no reconozco en él al hijo que crié. Y espero que esta decisión le enseñe lo que nunca aprendió, que las relaciones se cultivan, que el amor se demuestra con actos, no con palabras vacías, y que la sangre no garantiza la lealtad. A quien lea esta carta después de mi muerte. Espero que comprendan mi decisión y la respeten. Elena merece cada euro, cada propiedad, cada oportunidad de rehacer la vida que mi hijo destruyó. Con gratitud eterna, Soledad Romero García Sevilla, 15 de julio de 2024. Soledad dobló la carta, la metió en un sobre lacrado y se lo entregó a Maribel al día siguiente. Esto debe leerse junto al testamento. Es importante. Maribel leyó la carta en privado y tuvo que secarse las lágrimas. Es una de las cosas más hermosas y más tristes que he leído, Soledad. Es la verdad, y la verdad a veces duele. Durante las siguientes semanas, Soledad empezó a despedirse silenciosamente de todo. Pasaba horas mirando las fotos en la pared, los recuerdos de una vida larga y complicada. Le pidió a Elena que la llevara una última vez al río, a ver el atardecer sobre el Guadalquivir. Se sentaron en un banco, en silencio, viendo cómo el sol teñía el agua de naranja y dorado. «Gracias por todo, Elena», dijo Soledad de repente. «¿Por qué me da las gracias? Es lo que cualquiera habría hecho». «No, niña, no es lo que cualquiera habría hecho, es lo que tú hiciste, y eso marca toda la diferencia». Elena le apretó la mano sin palabras. Ambas sabían que el final se acercaba. Raúl vino a visitarla a mediados de agosto. Pasó una semana completa en Sevilla, durmiendo en el sofá de la sala, ayudando a Elena con los cuidados. Soledad lo observaba con ternura. No era perfecto, pero era honesto, y eso era suficiente. «Mamá, quiero que sepas que todo lo que decidas estará bien», le dijo Raúl una noche, como si intuyera algo. «Tú has trabajado toda tu vida por lo que tienes. Es tuyo para hacer lo que quieras con ello». Soledad lo abrazó, llorando. «Eres un buen hijo, Raúl, mejor de lo que crees». Diego no volvió a aparecer, ni siquiera llamó en el cumpleaños de Soledad, el 3 de agosto.
Elena preparó una pequeña tarta y la comieron en silencio, las dos solas. Esa noche, Soledad supo que había tomado la decisión correcta. Su cuerpo se debilitaba día a día. Ya no podía caminar sin ayuda, apenas comía, dormía la mayor parte del tiempo. Pero su mente permanecía clara, afilada, consciente. Y en esa claridad encontró paz. Había dejado todo en orden, había hecho justicia a su manera, y había protegido a quien realmente merecía ser protegida. Una tarde de finales de agosto, mientras Elena le leía uno de sus libros favoritos, Soledad la interrumpió. Elena, si pudiera elegir una hija, te habría elegido a ti. Elena dejó el libro, con los ojos llenos de lágrimas. Y yo, si pudiera elegir una madre, la habría elegido a usted, Soledad. Se abrazaron, llorando juntas, sabiendo que el tiempo se agotaba, pero agradecidas por haberlo compartido. Esa noche, Soledad durmió con una sonrisa en los labios. Su legado estaba asegurado, no en dinero ni propiedades, sino en el amor que había sabido reconocer y recompensar. Y eso, pensó antes de dormirse, era lo único que realmente importaba. El final llegó una madrugada de septiembre, cuando la ciudad aún dormía y el aire traía el primer frescor del otoño. Elena había pasado la noche en casa de Soledad, durmiendo en el sofá de la sala porque intuía que el momento se acercaba. Durante las últimas semanas, Soledad había empeorado visiblemente. Ya no podía levantarse de la cama, apenas hablaba, y su respiración se había vuelto irregular, entrecortada. Esa noche, alrededor de las 4 de la madrugada, Elena despertó con un presentimiento. Se levantó y entró en la habitación de Soledad. Su suegra tenía los ojos abiertos, mirando hacia la ventana, donde la luz de la luna se filtraba entre las cortinas. «Soledad», susurró Elena acercándose. «Elena, qué bueno que estás aquí». La voz de Soledad era apenas un hilo, pero sus ojos brillaban con lucidez. No quería irme sola. Elena sintió que el corazón se le rompía. Se sentó en la cama y tomó la mano de Soledad entre las suyas. Estaba fría, tan fría. No estás sola. Nunca estuviste sola. Yo estoy aquí. Soledad sonrió débilmente. Lo sé, niña. Por eso puedo irme tranquila. Respiró con dificultad. Quiero que sepas algo. En el cajón de mi mesita de noche hay un sobre con tu nombre. Es de Maribel, mi abogada. Cuando yo ya no esté, llámala. Ella te explicará todo. Soledad, no hables así. Todavía... Elena. La firmeza en la voz de Soledad la detuvo. Escúchame. He dejado todo arreglado. Todo lo que tengo, todo lo que trabajé toda mi vida es tuyo. La casa, los apartamentos, los ahorros, todo. Elena se quedó paralizada. ¿Qué? No, Soledad, yo no puedo aceptar. No es una petición, es un hecho. Ya está hecho. Firmado, sellado, legal. Soledad apretó su mano con una fuerza sorprendente. Diego no merece nada. Se lo di todo en vida, educación, amor, oportunidades, y me pagó con indiferencia. Tú, en cambio, me diste lo único que importa al final: compañía, dignidad, amor verdadero. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Elena. Yo no hice nada especial, solo estuve aquí porque la quiero. Exactamente. Y eso es lo que lo hace todo especial. Soledad tosió, un sonido húmedo y doloroso. Prométeme algo, Elena. Prométeme que vas a rehacer tu vida, que vas a divorciarte de mi hijo, que vas a encontrar a alguien que te valore, que vas a ser feliz. Porque te lo mereces. Se lo prometo, sollozó Elena. Y prométeme que no vas a sentir culpa. Diego va a montar un escándalo, va a decir cosas horribles, pero tú mantente firme. Lo que te dejo es tuyo por derecho del corazón, que es el único que importa. Se lo prometo, Soledad, se lo prometo.
Soledad cerró los ojos, respirando con más dificultad. Gracias, hija. Gracias por estos meses. Gracias por dejarme morir acompañada y amada. No todo el mundo tiene esa suerte. Elena se acostó junto a Soledad en la cama, abrazándola con cuidado, sintiendo cómo su cuerpo frágil temblaba con cada respiración. Permanecieron así durante casi 1 hora, en silencio, escuchando el latir del tiempo. Cuando el sol empezaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y naranja, Soledad abrió los ojos una última vez. Emilio, susurró, mirando hacia un punto que Elena no podía ver. Ya voy, amor, ya voy. Y con un último suspiro suave, casi imperceptible, Soledad Romero se fue. Su rostro se relajó, las líneas de dolor se borraron y por primera vez en meses pareció estar en paz. Elena la sostuvo durante varios minutos más, llorando en silencio, despidiéndose de la mujer que se había convertido en su madre, su amiga, su salvadora. Cuando finalmente se levantó, besó la frente de Soledad con ternura infinita. «Descansa en paz, mamá», susurró. «Yo me encargo de todo». Después del entierro, hubo un pequeño almuerzo en un bar cercano. Diego se quedó exactamente media hora. Rechazó la comida alegando que tenía que volver a Málaga urgentemente y se despidió con un escueto «nos vemos». Raúl lo observó irse con expresión de disgusto. «No puedo creer que seamos hermanos». «Cada uno es como es», dijo Elena, sorprendiéndose de su propia ecuanimidad. Raúl se quedó 2 días más en Sevilla, ayudando a Elena a empezar a ordenar las cosas de la casa. Una tarde, mientras clasificaban documentos, Raúl encontró una caja con fotos antiguas. Se sentaron juntos en el sofá, mirándolas, riendo con algunas, llorando con otras. «Mira», dijo Raúl, mostrándole una foto de Diego de niño. Era tan diferente, tan inocente. «La gente cambia», dijo Elena. «O tal vez siempre fue así, y nosotros no queríamos verlo». Raúl la miró con atención. «Vas a estar bien, ¿verdad?» «Sí, creo que sí. Mi madre te quería mucho, ¿sabes? Más de lo que nunca expresó con palabras. Me lo dijo en mi última visita. Elena es la hija que siempre quise tener», me dijo. Elena se limpió las lágrimas. Y ella fue la madre que perdí hace años. Antes de irse, Raúl le dio un abrazo largo. «Sea lo que sea que mi madre haya decidido en su testamento, quiero que sepas que lo apoyo. Ella era libre de hacer lo que quisiera con sus cosas. Y tú te lo mereces, Elena, todo lo que sea». Elena no dijo nada, pero su corazón se hinchó de gratitud. Al menos uno de los hijos de Soledad había heredado su humanidad. Esa noche, sola en la casa que olía todavía a las medicinas y al perfume de Soledad, Elena abrió el cajón de la mesita de noche. Allí, tal como Soledad había dicho, había un sobre blanco con su nombre escrito en la letra temblorosa pero reconocible de su suegra. Dentro había una tarjeta de visita de Maribel Santos, abogada, con una nota escrita a mano por Soledad. «Elena, mi niña querida, cuando leas esto yo ya me habré ido. Pero antes de irme, quise asegurarme de que estarás bien. Llama a Maribel. Ella tiene todo preparado. No tengas miedo. Es lo justo. Es lo que quiero. Es mi última voluntad y mi último regalo para la hija de mi corazón. Con todo mi amor. Soledad». Elena sostuvo la nota contra su pecho, llorando, pero también sonriendo. Soledad había pensado en todo, incluso en esto, en darle el valor necesario para lo que vendría. Al día siguiente, con las manos todavía temblorosas, Elena marcó el número de Maribel Santos. La abogada contestó al segundo tono. «Elena, estaba esperando tu llamada. Soledad me habló mucho de ti. ¿Puedes venir a mi despacho mañana? Hay cosas que debemos hablar». «Sí, por supuesto». «Bien, y Elena, prepárate. Lo que Soledad hizo va a cambiar tu vida». Elena colgó,
con el corazón latiendo rápido. Parte de ella tenía miedo, pero otra parte, la parte que Soledad había ayudado a despertar, estaba lista. Lista para reclamar lo que merecía, lista para comenzar de nuevo, lista para honrar la memoria de la mujer que le había enseñado que el amor verdadero no viene de la sangre, sino del corazón. Las horas siguientes fueron un torbellino. Elena llamó al doctor Ruiz, quien llegó rápidamente y certificó el fallecimiento. Luego llamó a Raúl, que rompió a llorar al teléfono y prometió tomar el primer tren. Finalmente, con el corazón encogido, llamó a Diego. «¿Qué quieres?», contestó con voz irritada. «Son las 7 de la mañana». «Diego, tu madre ha muerto». Hubo un silencio. «¿Cuándo?». «Hace 1 hora. Estuve con ella hasta el final». «Ya. Bueno, supongo que hay que organizar el funeral y esas cosas». La frialdad en su voz hizo que Elena sintiera náuseas. «Sí, Raúl viene en tren esta tarde. El funeral será pasado mañana, como quería tu madre. Íntimo, en la iglesia de Santa Ana». «Bien, ya me dirás los detalles». Y colgó. Sin una palabra de dolor, sin una lágrima, sin ni siquiera preguntar si Elena estaba bien. Elena se sentó en el sofá temblando. Carmela, la vecina, había escuchado el movimiento y apareció en la puerta. «¿Soledad?», preguntó con los ojos llorosos. Elena asintió. Carmela entró y la abrazó, dejando que Elena llorara en su hombro como una niña. «Era una mujer buena», dijo Carmela. «Una de las mejores que he conocido. Y tú fuiste una bendición para ella, Elena. No lo olvides nunca». El velatorio fue sencillo, como Soledad había pedido. Su cuerpo, vestido con su mejor traje azul marino, descansaba en un ataúd de madera sencilla en el tanatorio de Triana. Elena había colocado flores blancas alrededor, las favoritas de Soledad. Durante todo el día, vecinos, antiguas clientas del negocio de bordados, amigas de toda la vida, desfilaron para despedirse. Raúl llegó a media tarde, con los ojos rojos y el rostro demacrado. Abrazó a Elena durante largos minutos. «Gracias por estar con ella. Gracias por no dejarla morir sola». «Era donde debía estar», respondió Elena simplemente. Diego apareció al anochecer, vestido con un traje caro y gafas de sol oscuras, a pesar de que el sol ya se había puesto. Venía solo. Cristina no había venido, lo cual todos agradecieron en silencio. Se acercó al ataúd, miró a su madre durante exactamente 10 segundos y se fue a un rincón a revisar su móvil. No habló con nadie, no abrazó a su hermano, no dio el pésame a Elena. Simplemente estuvo allí, cumpliendo con una obligación social. Carmela, observándolo, le comentó en voz baja a otra vecina: «Ese hombre no tiene corazón. Menos mal que Soledad tuvo Elena». El funeral se celebró al día siguiente en la iglesia de Santa Ana, una pequeña iglesia barroca en el corazón de Triana. El sacerdote, el padre Miguel, había conocido a Soledad durante décadas y habló de ella con afecto genuino. Describió su fortaleza, su generosidad, su capacidad de amar incluso en los momentos más difíciles. «Soledad Romero vivió con dignidad y murió con dignidad», dijo. «Dejó en este mundo más amor del que recibió. Y eso, hermanos, es lo que define una vida bien vivida». Elena, sentada en la primera fila junto a Raúl, lloraba en silencio. Diego, en el otro extremo del banco, permanecía impasible, mirando su reloj cada pocos minutos, como si tuviera algún lugar más importante donde estar. Después de la misa, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio de San Fernando, donde Soledad sería enterrada junto a Emilio. Elena había elegido una lápida sencilla, de mármol blanco, con una inscripción que había encontrado en el cuaderno de Soledad: «Madre, abuela, amiga. Vivió con amor. Murió en paz». Mientras bajaban el ataúd,
Elena sintió que algo dentro de ella se cerraba. Una etapa de su vida terminaba. Pero también sentía, de manera extraña, que algo nuevo comenzaba. Soledad le había dado un regalo, no solo material, sino emocional. La certeza de su propio valor. La confianza de que merecía más de lo que Diego le había dado. 10 días después del funeral, Elena recibió una carta certificada del despacho de Maribel Santos. La citación era formal, escrita en papel con membrete legal. Se solicita su presencia para la lectura del testamento de la señora Soledad Romero García, el día 25 de septiembre, a las 11 horas, en nuestro despacho ubicado en la calle Sierpes, número 47, Sevilla. Elena leyó la carta 3 veces, con las manos temblando. Sabía lo que Soledad le había dicho en su lecho de muerte, pero una parte de ella aún no podía creerlo. ¿De verdad le había dejado todo? ¿O había sido el delirio de una mujer moribunda, un deseo expresado pero no cumplido legalmente? Esa misma tarde recibió una llamada de Diego. Fue la primera vez que hablaban desde el funeral. He recibido una citación para la lectura del testamento, dijo sin saludar siquiera. Supongo que tú también. Sí. Bien, nos vemos allí entonces. Hizo una pausa. Y Elena, espero que no hayas intentado nada raro con mi madre en sus últimos días. Porque si descubro que la manipulaste de alguna manera... No terminó la frase, pero la amenaza era clara. Elena sintió una oleada de rabia tan fuerte que la sorprendió. ¿Manipularla? Diego, yo estuve cuidándola mientras tú vivías tu vida con tu amante. No te atrevas a insinuar que... Ya veremos qué dice el testamento, interrumpió él. Mi madre siempre fue justa. Seguro dividió todo entre Raúl y yo, como debe ser. Tú no eres familia de sangre. Y colgó. Elena se quedó mirando el teléfono, sintiéndose sucia por la conversación. Pero también sintió algo más: determinación. Soledad había querido que tuviera fuerza, que no se dejara amedrentar. Y eso era exactamente lo que haría. El día de la lectura del testamento amaneció nublado, con esa luz gris que hace que Sevilla pierda su brillo habitual. Elena se vistió con cuidado. Un vestido negro sencillo, el collar de perlas que Soledad le había regalado en su último cumpleaños, zapatos planos y cómodos. Se maquilló ligeramente para ocultar las ojeras de las noches sin dormir. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer que había envejecido 10 años en 6 meses, pero también vio algo más: una fortaleza que no sabía que poseía. Llegó al despacho de Maribel Santos 15 minutos antes de la hora. El edificio era antiguo, de esos con azulejos sevillanos en la entrada y un ascensor de hierro forjado que chirriaba al subir. El despacho estaba en el 3er piso. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa amable, la hizo pasar a una sala de espera decorada con muebles de época. La señora Santos la recibirá en unos minutos, dijo. ¿Quiere un café? Sí, por favor, solo. Mientras esperaba, Elena intentó controlar los nervios. Sus manos sudaban, su corazón latía demasiado rápido. Se dijo a sí misma que, pasara lo que pasara, estaría bien. Había sobrevivido a la enfermedad de Soledad, a la traición de Diego, a la soledad más absoluta. Podría sobrevivir a esto también. Raúl llegó poco después, vestido con vaqueros y una camisa de cuadros. La abrazó con fuerza. ¿Cómo estás? Nerviosa, admitió Elena. Yo también. Se sentó a su lado, tomando su mano. Pero sea lo que sea que mi madre decidió, estará bien. Ella sabía lo que hacía. Diego llegó último, exactamente a las 11, pero no venía solo. Con él entraron Cristina Beltrán y en sus brazos un bebé de aproximadamente 3 meses. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cristina era exactamente como Elena la había imaginado. Joven, no más de 28 años, rubia con mechas perfectas, delgada incluso después de haber tenido un bebé, vestida con ropa de marca.
Llevaba al niño con la desenvoltura de quien está acostumbrada a llamar la atención, casi como un accesorio más de su atuendo. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó Raúl, poniéndose de pie bruscamente. Cristina es mi pareja y la madre de mi hijo, dijo Diego con frialdad. Tiene derecho a estar presente. No, no lo tiene, intervino Elena, con una voz que no reconocía como suya. Esta es la lectura del testamento de tu madre, Diego, tu madre que murió hace apenas 2 semanas. ¿De verdad crees que es apropiado traer a tu amante? Ex amante, corrigió Diego con una sonrisa cruel. Ahora es mi pareja oficial, y en cuanto finalice el divorcio contigo, será mi esposa. El bebé comenzó a llorar, como si sintiera la tensión en el ambiente. Cristina lo meció mecánicamente, sin dejar de observar a Elena, con una mezcla de curiosidad y desdén. Así que tú eres la famosa Elena, dijo con voz dulce, que no coincidía con la dureza de su mirada. Diego me ha contado mucho sobre ti. Elena no respondió. No iba a darle el placer de verla perder la compostura. En ese momento, la puerta interior se abrió y apareció Maribel Santos. Era una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en un moño impecable, traje sastre azul marino, gafas de montura dorada. Su presencia emanaba autoridad y profesionalismo. Buenos días. Soy Maribel Santos, abogada de la señora Soledad Romero. Su mirada recorrió el grupo y se detuvo en Cristina. ¿Y usted es? Cristina Beltrán, pareja de Diego Romero, dijo ella con confianza. Entiendo. Maribel consultó sus papeles. Me temo que su nombre no aparece en la lista de citados. Esta es una lectura privada, solo para familiares directos y herederos designados. Pero yo... no está invitada, cortó Maribel con firmeza. Por favor, espere en la recepción. No tardaremos. Diego iba a protestar, pero algo en la expresión de Maribel lo detuvo. Le hizo un gesto a Cristina que, con evidente disgusto, salió de la sala llevándose al bebé. El llanto del niño se fue apagando conforme se alejaba por el pasillo. Bien, dijo Maribel cuando la puerta se cerró. Pasemos a la sala de reuniones. La sala era amplia, con una mesa larga de madera oscura y sillas de respaldo alto. Las paredes estaban forradas de libros jurídicos y había un crucifijo antiguo en una esquina. Maribel se sentó en la cabecera, abrió una carpeta de cuero marrón y sacó varios documentos. Antes de comenzar, dijo, mirándolos a todos, quiero aclarar algunos puntos. El testamento que voy a leer fue redactado el 15 de julio de este año, apenas 2 meses antes del fallecimiento de la señora Romero. Fue firmado ante notario, con 2 testigos presentes, y después de que un médico certificara que la testadora estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Todo está en perfecto orden legal. Diego se removió incómodo en su silla. Elena notó que apretaba los puños. El testamento es claro y específico, continuó Maribel. Y además, la señora Romero dejó una carta personal que debe ser leída junto con las disposiciones legales. Empezaré con el testamento y luego leeré la carta. Tomó el primer documento y comenzó a leer con voz clara y profesional. Yo, Soledad Romero García, natural de Huelva, España, residente en Sevilla, provincia de Sevilla, en pleno uso de mis facultades mentales, otorgo mi testamento en los siguientes términos. La primera parte era formularia. Revocación de testamentos anteriores, disposiciones sobre el funeral, que ya se habían cumplido. Nombrar a Maribel Santos como albacea testamentaria. Luego llegó la parte sustancial. Primera. Lego a mi nuera, Elena Vega Martínez, la casa ubicada en la calle Betis, número 23, barrio de Triana, Sevilla, con todos sus muebles, enseres y pertenencias, valorada en 280.000 euros. Diego se puso rígido. Raúl miró a Elena con sorpresa, pero también con una sonrisa. Elena no podía respirar. Segunda.
Lego a Elena Vega Martínez los 2 apartamentos ubicados en Cádiz, calle Ancha números 15 y 17, actualmente en régimen de alquiler, valorados en conjunto en 320.000 euros. Esto es ridículo, murmuró Diego. Por favor, señor Romero, deje que termine, dijo Maribel sin inmutarse. Tercera. Lego a Elena Vega Martínez la totalidad de mi cuenta bancaria en el Banco de Andalucía, número de cuenta XXXX, con un saldo actual de 165.000 euros. ¡Esto es un fraude!, estalló Diego, golpeando la mesa. Mi madre jamás haría esto. Ella la manipuló, la engañó, aprovechó su debilidad. Señor Romero, dijo Maribel con voz de acero, si vuelve a interrumpir, tendré que pedirle que abandone la sala. Su madre dejó pruebas más que suficientes de que actuaba con plena conciencia. Hay certificados médicos, testimonio del notario, declaraciones de testigos. Si quiere impugnar el testamento, está en su derecho, pero le adelanto que no prosperará. Diego se hundió en su silla, con el rostro rojo de furia. Maribel continuó. Cuarta. A mi hijo Raúl Romero García le legó la cantidad de 50.000 euros y el juego completo de joyas que perteneció a mi madre, María García Ruiz, valorado en aproximadamente 30.000 euros. Estas joyas incluyen un collar de perlas naturales, 2 pulseras de oro, 4 anillos con piedras preciosas y un broche de esmeraldas. Raúl asintió en silencio. Sus ojos estaban húmedos, pero no protestó. Quinta. A mi hijo Diego Romero García le legó la cantidad de 10.000 euros, correspondiente al mínimo legal para evitar alegaciones de desheredación. ¡10.000 euros! Gritó Diego. 10.000 euros, después de ser su hijo durante 45 años. Hay una razón para eso, dijo Maribel, sacando otro papel. Su madre dejó una carta explicativa. Voy a leerla ahora. El silencio en la sala era absoluto. Elena sentía que estaba viviendo un sueño, o quizás una pesadilla. Nada de esto parecía real. Maribel comenzó a leer la carta de Soledad. Su voz, habitualmente profesional y distante, se suavizó al leer las palabras escritas con tanto dolor y tanta claridad. A quien corresponda. Escribo esta carta en pleno uso de mis facultades, como certificará mi médico y el notario que da fe de este testamento. A medida que Maribel leía, el ambiente en la sala se transformaba. Las palabras de Soledad llenaban el espacio. Su voz parecía resonar desde más allá de la muerte. Hablaba de la enfermedad, del abandono de Diego, de la entrega de Elena. Hablaba de la conversación que había escuchado accidentalmente, donde Diego admitía su infidelidad con desprecio y crueldad. Mientras hacía esto, su marido, mi hijo, la traicionaba con otra mujer, la humillaba con su indiferencia y planeaba dejarla sin nada después de 17 años de matrimonio. Elena comenzó a llorar en silencio, no de tristeza, sino de una emoción compleja, gratitud, dolor, amor, reivindicación. Por todo esto, he decidido que Elena recibirá la mayor parte de mis bienes. No es caridad, es justicia. Es reconocimiento a quien realmente me amó cuando más lo necesitaba. Cuando Maribel terminó de leer, guardó silencio durante unos segundos. Nadie hablaba. Raúl tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Diego estaba pálido, con la mandíbula apretada. Esto es una farsa, dijo finalmente Diego, con voz temblorosa de rabia. Una maldita farsa. Ella la manipuló, la convenció, se aprovechó de una mujer enferma y confundida. Su madre no estaba confundida, respondió Maribel. Tengo aquí el certificado del doctor Ruiz, fechado el mismo día de la firma del testamento, que atestigua que la señora Romero estaba lúcida, orientada en tiempo y espacio, y con capacidad plena para tomar decisiones. También tengo las declaraciones firmadas de 2 testigos presentes en la firma. Y finalmente, tengo una grabación en vídeo. ¿Una qué? Una grabación en vídeo, repitió Maribel,
Su madre insistió en que se grabara el momento de la firma del testamento. Quería eliminar cualquier duda sobre su estado mental o sobre posibles coerciones. ¿Quieren verla? Diego no respondió, pero Raúl asintió. Sí, creo que deberíamos. Maribel sacó una tablet de su maletín, la conectó a una pantalla en la pared y reprodujo el vídeo. La imagen mostró a Soledad sentada en su cama, demacrada, pero con ojos claros y expresión determinada. La fecha en la esquina confirmaba que era del 15 de julio. En el vídeo, el notario preguntaba: «Señora Romero, ¿confirma que este testamento refleja su voluntad libre y consciente?» «Sí, lo confirmo completamente», respondía Soledad con voz débil pero firme. ¿Alguien la ha presionado o influenciado para tomar estas decisiones? Nadie. Estas son mis decisiones, basadas en lo que he vivido en los últimos meses de mi vida. Mis hijos no están presentes. Elena no está presente. Nadie sabe qué estoy haciendo, excepto mi abogada y ustedes como testigos. Esto es lo que quiero, lo que creo justo y lo que espero que se respete después de mi muerte. El vídeo terminó. La sala quedó en silencio. Diego se levantó bruscamente, tirando la silla. Voy a impugnar esto. Voy a llevar este caso a todos los tribunales que haga falta. Esa casa, esos apartamentos, ese dinero, todo es mío por derecho. Soy su hijo. Eres su hijo de sangre, dijo Raúl con voz tranquila pero dura. Pero Elena fue su hija de corazón, y mamá eligió premiar el amor sobre la obligación. ¿Y tú estás de acuerdo con esto?, le espetó Diego. ¿Estás de acuerdo con que esta extraña se quede con la fortuna de nuestra madre? Estoy de acuerdo con lo que mamá decidió, respondió Raúl. Y si hubieras estado presente en sus últimos meses, si la hubieras cuidado, si hubieras demostrado un mínimo de interés, tal vez las cosas serían diferentes. Diego los miró a todos con odio, especialmente a Elena. Esto no termina aquí, lo juro. Y salió de la sala, dando un portazo que hizo temblar los cuadros en la pared. Cuando el eco del portazo se desvaneció, Elena rompió a llorar. Lloró por todo, por Soledad, por los meses de cuidados, por la traición de Diego, por el peso de la responsabilidad que ahora tenía sobre sus hombros. Lloró de alivio, de gratitud, de miedo, de liberación. Raúl se acercó y la abrazó. Tranquila, lo mereces. Todo esto lo mereces. Maribel les dio unos minutos antes de continuar. Hay papeles que firmar, procedimientos que seguir. Elena, como heredera principal, tendrás que ocuparte de varios trámites legales. Yo te guiaré en todo el proceso. Elena asintió, secándose las lágrimas. ¿De verdad no puede impugnarlo? ¿Diego no puede quitarme esto? Puede intentarlo, dijo Maribel, pero no prosperará. El testamento es sólido, legal, respaldado por certificados médicos y testigos. Soledad se aseguró de que fuera inatacable. Lo máximo que Diego conseguirá es retrasar un poco el proceso y gastar dinero en abogados. Elena respiró profundamente. ¿Y ahora qué? Ahora empiezas tu nueva vida, dijo Maribel con una sonrisa, con la libertad que Soledad quería darte. Esa tarde, cuando Elena salió del despacho, el sol había roto las nubes y Sevilla brillaba de nuevo. Caminó por las calles estrechas del centro, sintiendo que flotaba. No por el dinero ni por las propiedades, sino por la validación, por el reconocimiento, por saber que su amor, su sacrificio, su presencia habían significado algo. Soledad la había visto, la había valorado, y ahora, incluso desde la muerte, la estaba protegiendo. Por primera vez en años, Elena Vega sintió que tenía futuro. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Diego, fiel a su palabra, intentó impugnar el testamento. Contrató a un abogado caro de Madrid que presentó una demanda alegando influencia indebida y captación de voluntad. Maribel Santos respondió con eficiencia quirúrgica, presentando todos los certificados médicos, las declaraciones de testigos
la grabación en vídeo y hasta el testimonio del doctor Ruiz, quien declaró ante el juez que Soledad había estado más lúcida en sus últimos días que muchas personas sanas. El proceso duró 4 meses. 4 meses en los que Elena vivió con la incertidumbre colgando sobre su cabeza como una espada. Pero finalmente, en febrero, el juez desestimó la demanda de Diego con un fallo contundente. El testamento de la señora Romero es legal, válido y refleja claramente su voluntad consciente y libre. No hay evidencia alguna de manipulación o coerción. Diego tuvo que pagar las costas del juicio, lo que, sumado a los honorarios de su abogado, le dejó prácticamente sin el dinero que Soledad le había dejado. La ironía no escapó a nadie. Había gastado su herencia intentando robarla de Elena. Mientras tanto, Elena había iniciado los trámites de divorcio. Diego, amargado y derrotado, firmó los papeles sin pelear. No tenía nada que ganar y todo que perder si el proceso se alargaba. En marzo, exactamente un año después de que Soledad recibiera su diagnóstico, Elena Vega dejó de ser Elena Romero. Recuperó su apellido de soltera, su identidad, su libertad. La casa de Triana se convirtió en su hogar. Al principio fue extraño vivir allí sin Soledad. Cada rincón le recordaba a su suegra, la mecedora junto a la ventana, el pequeño escritorio donde guardaba sus papeles, el olor a azahar del patio. Pero poco a poco, Elena fue haciendo el espacio suyo. Renovó la cocina, cambió algunos muebles, pero conservó las fotos, los recuerdos, todo aquello que honraba la memoria de quien le había dado tanto. Los apartamentos de Cádiz seguían alquilados, generando un ingreso mensual que le daba seguridad económica. Elena no necesitaba trabajar, pero decidió continuar en la gestoría, aunque redujo su jornada a medio tiempo. Necesitaba la rutina, el contacto con la gente, la sensación de seguir siendo útil. Raúl se convirtió en un hermano inesperado. Viajaba desde Barcelona cada 2 meses, pasaba fines de semana con Elena, compartían cenas donde hablaban de Soledad, de la vida, del futuro. Las joyas de su abuela las guardaba en una caja fuerte, no por su valor económico, sino por lo que representaban, el reconocimiento de su madre de que, aunque distante, él había estado presente cuando importaba. Una tarde de abril, Raúl llegó a Sevilla con una propuesta. «Deberías vender uno de los apartamentos de Cádiz», le dijo mientras tomaban café en el patio. «Usa ese dinero para hacer algo que realmente quieras. Mamá te dejó esos bienes para que vivieras, no solo para que sobrevivieras». Elena lo pensó durante semanas. ¿Qué quería hacer? Tenía 43 años, toda una vida por delante, y por primera vez, recursos para hacer realidad cualquier sueño. Pensó en viajar, en estudiar algo nuevo, en mudarse a otra ciudad. Pero cada vez que imaginaba su futuro, siempre volvía al mismo lugar: la cocina. Desde niña le había gustado cocinar. Era algo que había aprendido de su madre antes de que muriera, algo que la conectaba con sus raíces. Durante los meses cuidando a Soledad, cocinar había sido su terapia, su forma de expresar amor cuando las palabras no alcanzaban. En junio, tomó la decisión. Vendió uno de los apartamentos de Cádiz por 165.000 euros. Con ese dinero y sus ahorros, compró un local pequeño en el barrio de Santa Cruz, a pocas calles de la casa de Triana. Lo reformó completamente. Cocina industrial, mesas de madera rústica, paredes blancas decoradas con azulejos antiguos que encontró en un mercadillo. En septiembre, exactamente un año después de la muerte de Soledad, Elena abrió su restaurante. Lo llamó Soledad, simplemente eso. Un homenaje sencillo y directo. El menú era tradicional, casero. Lentejas como las que hacía su madre, salmorejo como lo preparaba Soledad, pescadito frito, flamenquines y de postre, tocino de cielo. La inauguración fue íntima. Raúl viajó desde Barcelona, Carmela la vecina llegó con flores, algunos amigos de la gestoría, el doctor Ruiz y su esposa. Maribel Santos brindó con una copa de manzanilla y dijo: «Soledad estaría orgullosa». Los primeros meses fueron duros. Elena trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, aprendiendo sobre el terreno todo lo que no sabía de gestión de restaurantes.
Hubo días en que solo entraban 3 o 4 clientes, días en que quemaba el arroz o se le pasaba el punto al pescado, días en que pensaba en rendirse. Pero poco a poco, el boca a boca hizo su magia. Los clientes empezaron a volver, a traer a sus amigos, a recomendar el sitio en redes sociales. Un crítico gastronómico de un periódico local escribió una reseña entusiasta. Restaurante Soledad es un oasis de autenticidad en una ciudad cada vez más dominada por franquicias y tapas industriales. La dueña, Elena Vega, cocina con el corazón. Para Navidad, el restaurante estaba casi siempre lleno. Elena tuvo que contratar ayuda. Un cocinero joven llamado Mateo, que acababa de graduarse de la escuela de hostelería, y una camarera, Lucía, una chica de 20 años que estudiaba turismo. El pequeño equipo funcionaba como una familia. Fue Mateo quien, sin querer, cambió el rumbo de la vida personal de Elena. En febrero, le dijo que su profesor de enología, Antonio Mendoza, quería visitar el restaurante. «Es un tío muy majo», explicó Mateo. «Tiene una bodega pequeña en Jerez y siempre está buscando restaurantes que trabajen con vinos locales». Antonio llegó un martes por la tarde, cuando el restaurante estaba casi vacío. Era un hombre de unos 48 años, alto, con el cabello oscuro salpicado de gris, ojos color miel y una sonrisa fácil. Vestía informal, vaqueros, camisa de lino blanca, un reloj sencillo. Elena le preparó un menú degustación mientras hablaban. Antonio le contó sobre su bodega, una empresa familiar que había heredado de su padre. Había estudiado enología en Francia, trabajado en California, pero había vuelto a Jerez porque, como él decía, el vino andaluz le corría por las venas. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Cómo acabaste abriendo este sitio?». Elena dudó. No solía contar su historia, pero algo en la mirada de Antonio, una calidez genuina, la hizo hablar. Le contó sobre Soledad, sobre los meses de cuidados, sobre el testamento, sobre Diego. No entró en todos los detalles, pero le dio suficiente para que él entendiera. Antonio la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, simplemente dijo: «Tu suegra sabía reconocer el valor real de las personas. Y este restaurante es prueba de que no se equivocó contigo». Empezaron a verse regularmente. Antonio traía muestras de vinos para el restaurante, se quedaba a cenar, hablaban hasta tarde. No había prisa, no había presión. Ambos habían vivido suficiente para saber que las mejores cosas llegaban sin forzarlas. Una noche de mayo, después de cerrar el restaurante, estaban sentados en el patio de la casa de Triana. Antonio había traído una botella de su mejor manzanilla. La luna llena se reflejaba en las copas. «¿Sabes?», dijo Antonio. «Hace 3 años perdí a mi esposa. Cáncer de mama. Fue devastador». Elena le tomó la mano. «Lo siento. Lo que quiero decir es que entiendo lo que es perder a alguien importante. Y también entiendo lo que es volver a vivir después de eso». La miró a los ojos. «Contigo me siento vivo de nuevo, Elena. Y quería que lo supieras». No hubo grandes declaraciones ni propuestas dramáticas. Solo 2 personas que habían sobrevivido a sus propias tormentas, encontrándose en aguas más calmas. Para el 2º aniversario de la muerte de Soledad, Elena organizó algo especial. Cerró el restaurante por un día y cocinó para las personas que habían estado presentes en su viaje. Raúl y su nueva novia Clara, Maribel Santos, el doctor Ruiz, Carmela, Mateo y Lucía, y Antonio. Antes de la cena, Elena se escapó un momento. Subió al dormitorio, abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una foto enmarcada de Soledad. La había tomado Raúl en uno de sus últimos días buenos, sentada en el patio con una sonrisa serena. «Gracias, mamá», susurró Elena. «Por todo. Por verme cuando nadie más lo hacía. Por darme la oportunidad de empezar de nuevo. Por enseñarme que la familia no se elige por la sangre, sino por el corazón». Bajó con la foto y la colocó en un lugar de honor en el comedor del restaurante. Durante la cena, cada uno compartió un recuerdo de Soledad. Raúl habló de su fortaleza, Carmela de su generosidad,
el doctor Ruiz de su dignidad ante la enfermedad. Elena simplemente dijo: «Me salvó la vida y espero honrar su memoria cada día». 3 años después de la muerte de Soledad, Elena y Antonio se casaron en una ceremonia pequeña en la misma iglesia de Santa Ana donde se había celebrado el funeral. Esta vez, en lugar de luto, había alegría. Raúl fue el padrino, Clara la dama de honor. Mateo y Lucía organizaron el banquete en el restaurante Soledad. No hubo luna de miel extravagante. Elena y Antonio se fueron una semana a un pueblo de montaña en la Alpujarra, donde simplemente caminaron, hablaron, descansaron. Para Elena, que había vivido tanto en tan poco tiempo, esos días de paz sencilla fueron el verdadero lujo. Volvieron a Sevilla y a su rutina. Elena en el restaurante, Antonio en su bodega, las cenas juntos, los fines de semana explorando pueblos andaluces. No era una vida perfecta, pero era una vida elegida, construida sobre bases sólidas de respeto, cariño y propósito. Diego nunca volvió a contactar con Elena. Según Raúl, había tenido otro hijo con Cristina, pero la relación era tumultuosa. Había cambiado de trabajo 3 veces. Vivía en un apartamento alquilado en las afueras de Málaga. La vida, al final, le había dado exactamente lo que merecía. Una tarde de otoño, 5 años después de la muerte de Soledad, Elena estaba en el restaurante preparando el servicio de la noche cuando entró una mujer joven, de unos 25 años, con un bebé en brazos. «Disculpe», dijo tímidamente. «¿Es usted Elena Vega?» «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» La chica sonrió. «Soy Carmen, Carmen Ruiz. Mi abuela era paciente del doctor Ruiz y siempre hablaba de usted, de cómo cuidó a la señora Soledad. Mi abuela acaba de recibir un diagnóstico de cáncer terminal y yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo cuidarla». Elena sintió un nudo en la garganta. Se acordó de ella misma 5 años atrás, perdida, asustada, sin saber si estaba haciendo lo correcto. «Ven, siéntate», le dijo, llevándola a una mesa. «Te haré un café y hablaremos. Te contaré todo lo que aprendí». Pasaron 2 horas hablando. Elena le dio consejos prácticos, cómo organizar las medicinas, cómo hacer la casa más accesible, cómo hablar con los médicos. Pero también le dio algo más importante: esperanza. «Va a ser duro», le dijo. «Probablemente lo más duro que hagas en tu vida. Pero también puede ser hermoso, porque estar presente en los últimos días de alguien, realmente presente, es un regalo, para ellos y para ti». Carmen se fue con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa. «Gracias, de verdad». Cuando la puerta se cerró, Antonio, que había presenciado la conversación desde la barra, se acercó a Elena. «Sigues honrando su memoria», le dijo, abrazándola. «Todos los días», respondió Elena. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Elena subió al dormitorio de la casa de Triana. Se quedó un momento frente a la foto de Soledad que tenía en la mesita de noche. La misma foto que había llevado a la cena del aniversario. «Hoy ayudé a alguien», le dijo a la foto, «como tú me ayudaste a mí. Creo que es la mejor forma de agradecerte». La foto, obviamente, no respondió. Pero en el silencio de la noche, Elena sintió algo, una presencia cálida, una certeza tranquila. Soledad ya no estaba, pero su legado vivía, no solo en el dinero o las propiedades que había dejado, sino en cada acto de bondad, en cada momento de cuidado, en cada decisión de elegir el amor sobre la obligación. Elena apagó la luz y se metió en la cama junto a Antonio, que ya dormía. Cerró los ojos, sintiendo el peso suave de la gratitud en el pecho. Había perdido mucho en su vida: a su madre cuando era joven, su matrimonio con Diego, años de su vida cuidando a otros, pero también había ganado todo lo que importaba: dignidad, propósito, amor verdadero
y la lección más valiosa que alguien le había dado: que la familia se elige con el corazón, no con la sangre. Y con ese pensamiento, Elena Vega se durmió. No soñó con el pasado ni se preocupó por el futuro. Simplemente descansó, en paz consigo misma y con el mundo. Porque a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, lo cambia todo. Queridos amigos, ¿les gustó nuestra historia? ¿Qué opinan de la decisión de Soledad? Escríbanlo en los comentarios. Si les gustó, den like, compartan con sus seres queridos y suscríbanse a nuestro canal. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todas nuestras historias. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.